17 minutos, ¿cómo entender la compleja situación que se sigue presentando en el departamento del Cauca? Ya vamos a estar ampliando la noticia relacionada con un resultado muy importante de la fuerza pública para este caso de las disidencias que sigue operando en el sur del país y siguen delinquiendo en el sur del país. Sin embargo, es la población civil la que, Mateo, una vez más queda en medio de este fuego cruzado, y no solamente de los combates entre el ejército, la policía y los grupos ilegales, sino la misma confrontación de estas disidencias que se quieren quedar con el control de estas rentas ilegales. Ya se habla entonces de una vez más las escuelas que se supone están protegidas por el derecho internacional, pues las que se tienen que quedar vacías por cuenta de estos hechos violentos. Y es que yo creo, Valentina, que evidentemente y diferentes organizaciones pues han manifestado y han mostrado que la situación de orden público es muy compleja en todo el país. Sin embargo, el departamento del Cauca, usted ve que semana tras semana pues presenta afectaciones contra la población civil, los enfrentamientos y el control que tienen las disidencias de las FARC y otros grupos en esa zona. Y bueno, ya como usted lo decía, están afectando una vez más a la población civil, pero sobre todo a los niños. A los menores de edad, más de 300 estudiantes se quedaron sin clases precisamente por el temor a esos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en el departamento del Cauca. Stephanie Toledo. En los últimos 2 días en el oriente del departamento del Cauca se han sostenido fuertes combates en diferentes municipios. En primer lugar, el ejército logró abatir a un miembro de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC en zona rural de Insa, Cauca. Horas después iniciaron las confrontaciones entre la misma disidencia y el ELN en la Ruta del Libertador, un corredor clave que conecta al Cauca con el departamento del Huila. Esta delicada situación de orden público ha hecho que en ambos municipios se suspendieran las clases en los colegios para proteger a estudiantes y trabajadores, decisión que hoy tiene a más de 300 niños y niñas sin ver clase. Delio Trujillo es alcalde del municipio de Insa. Solicitamos pues la atención permanente, la compañía permanente de la institucionalidad pues para afrontar esta situación. A través de un comunicado, la autoridad tradicional del Cabildo Indígena de Totoró pidió a las familias de la zona permanecer en sus viviendas hasta que finalicen los enfrentamientos. También solicitó la atención de organismos nacionales e internacionales para la recuperación de la seguridad en esta zona. Stephanie, gracias. Justamente saludamos a esta hora a Delio Trujillo, alcalde del municipio de Insa, uno de los afectados por esta situación. Alcalde, agradecemos de antemano el espacio acá en Recap en Blue Radio para hablar de esta situación y hoy, ¿cómo cierra la semana para las escuelas, para los colegios del municipio, en especial en la zona rural, por cuenta de la presencia de estos grupos ilegales? ¿Cómo está la situación al cierre de esta semana? Buenas noches, saludarlos y saludarlas. Acá en el municipio de Insa diríamos pues que estamos con normalidad académica. La situación de los combates se presentaron el día lunes, ya el lunes alrededor del lunes 4 de agosto. En este momento ya estamos pues con normalidad académica, no obstante, digamos, sí hay mucho temor por parte de padres. Sí, ya vamos allí a recuperar la comunicación para que el alcalde nos explique qué es lo que está pasando y sobre todo cuáles son esos reportes que llegan desde la zona rural, porque finalmente son los que se encuentran afectados por el temor muchas veces a quedar en medio de la confrontación, o lo que ocurre también con las minas antipersona, que se vuelven esta macabra estrategia de los grupos ilegales de bloquear los caminos rurales. Sí, yo no sé, Valentina, si usted se acuerda además de esas imágenes que se hicieron virales en el Valle, en Cauca también, donde veíamos a los niños en las escuelas que incluso hay casos en que los profesores ya les están enseñando lo que tienen que hacer cuando se presentan los enfrentamientos. A ese punto ha llegado la situación de orden público en zonas como en Cauca, en el Valle también, en Chocó la situación es muy compleja y pues muy grave también estas afectaciones que se presentan contra los niños en esta zona del país, que esas escuelas a veces también son utilizadas por los grupos para lanzar ataques contra la fuerza pública. Lo hemos visto precisamente porque saben que el ejército no se va a presentar en esa zona, entonces se aprovecha de eso. Y Mateo, la imagen que usted narraba es muy preocupante, la de los niños debajo de los escritorios aprendiendo casi a que prepararse. Sí, en saber, sitio. Digamos, les enseñan ya incluso qué tienen que hacer cuando se presenta un enfrentamiento. Digamos, la situación ha llegado a ese punto en el que ellos ya también tienen que aprender cómo comportarse
cuando se presentan esas acciones violentas de estos grupos armados. Recuperamos entonces la comunicación con el alcalde. Alcalde, nos mencionaba cómo estaba el tema de las jornadas académicas esta semana allí en el municipio. Sí, ya les contaba que tenemos ya normalidad académica. Se suspendieron clases en una de las veredas donde ocurrió el lugar, San Vicente, se llama la vereda, que es ya los límites con el Huila. No obstante, digamos que hay bastante temor por parte de los padres de familia, por toda la institucionalidad, también por las diferentes instituciones, porque pues está el riesgo inminente de posibles combates, ya que hay presencia pues de actores, digamos, armados. Pero lo preocupante aquí es que efectivamente, de alguna manera, no caminamos hacia la paz. Esa es como nuestra preocupación. Siempre nosotros, digamos, los que estamos en el territorio viviendo y sintiendo esta realidad de guerra, lo que pedimos es que en todo caso debemos caminar hacia la paz, porque no hay otra solución que nos permita garantizar pues la solución a este conflicto. Necesitamos que se apaguen los fusiles, porque si no va a ser muy difícil en realidad garantizar el bienestar, la paz para nuestros niños y nuestras niñas. Acá lo que hacemos es permanentemente generar acciones junto con los profesores y las instituciones educativas para que los niños y las niñas pues sepan cómo reaccionar a cuando tenemos este tipo de situaciones. Tristemente la guerra, después de tantos años, porque no es ahorita, no, digamos, ya llevamos demasiados años de guerra acá en el departamento del Cauca y en todo Colombia, y la gente de alguna manera ya se está acostumbrando. Eso es lo difícil también, ¿no? Que se está naturalizando la guerra, y contra eso tenemos que definitivamente luchar para que nuestros niños tengan otro país, que tengan otro municipio y otro departamento. Sí, posible. Alcalde, justamente le quería preguntar por eso, porque con Valentina estábamos hablando de esas acciones que hemos visto incluso en videos en diferentes zonas, en Cauca y en Valle, pues de los profesores tratando de explicarle a los niños cómo tienen que actuar cuando se presentan esos enfrentamientos. Y quiero preguntarle exactamente eso, ¿cómo se preparan los profesores para evitar este tipo de afectaciones cuando se dan estos enfrentamientos y este conflicto en estas zonas como Insá y Totoró? Sí, pues los docentes, digamos, en su práctica diaria también tienen que comenzar a trabajar con los niños toda la pedagogía, digamos, de defensa y de protección, ¿no? De autoprotección en los niños, pues porque entendemos que en cualquier momento se pueden presentar ese tipo de situaciones, y entonces sí se hace pues un trabajo de parte de los docentes, pues también desde las experiencias de cada uno, para poder que los niños puedan tramitar de la mejor manera y poder salvaguardar sus vidas cuando ocurran este tipo de hechos. Esa es la triste realidad que vivimos, pero pues también yo creo que poco a poco hemos ido avanzando desde la educación y desde las diferentes acciones de nuestras comunidades para lograr, digamos, que estas acciones sean cada vez menores, ¿no? Nosotros esperamos, de verdad les decimos desde acá de estos pueblos de la montaña del Cauca, que ojalá se pueda avanzar en ese propósito colectivo común de que debería ser de todos los colombianos, y es el tema de la paz. Sí, claro que sí, alcalde. Usted en ese diálogo con los docentes, como nos comentaba precisamente que en medio de sus experiencias y por proteger a los niños, pues terminan haciendo una pedagogía para reaccionar en estos casos violentos. ¿Qué les han contado los casos de reclutamiento? Sabemos que muchas veces los grupos ilegales se acercan a las escuelas, tratan de engañar a los menores, les ofrecen cualquier tipo, digamos, de posibilidad para sumarlos a esas tropas ilegales, a esas filas ilegales. ¿Los docentes sienten temor con el riesgo que tienen los niños constantemente de estar o ser engañados por esos grupos ilegales? Claro, esto es un problema, digamos, estructural desde hace muchísimos años, no es un tema de ahorita. Yo mismo, con mi niñez, pues uno también, digamos, tuvimos el riesgo de haber sido, digamos, reclutados en esta guerra terrible. Entonces, ¿cuál es la estrategia fundamental? Digamos, el tema de los celulares, el tema de las motos, el tema de un salario, porque no hay oportunidades, ¿cierto? Tenemos un problema estructural en el país, y es el problema de oportunidades, el tema de la educación. Mire, tristemente tenemos que decir, en nuestro municipio de Insá, hasta el año pasado ocupamos el primer puesto en reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de menores de edad. Imagínese usted, ahorita estamos como en el séptimo lugar, Ojalá no estuviéramos en ninguno de esos rankings, pero tenemos esa realidad. Y la mayoría, tenemos que decirlo también con tristeza, pues la mayoría
de personas que en este momento están dentro de los distintos grupos armados, pues son jóvenes y en muchos casos menores de edad en algunos casos, pero en últimas son jóvenes y está muy compleja la situación porque, digamos, de alguna manera con el proceso de paz que se celebró en el 2016, en el periodo, digamos, de 2014 y 15, el periodo de Juan Manuel Santos, eso logró generar siempre un avance en la paz, pero al no cumplir, pues estamos en lo que estamos ahorita, se degradó completamente la guerra y el problema es ese, que antes había un solo actor armado que eran, digamos, las FARC, ahorita hay demasiados grupos y eso es lo que hace que sea tan terrible la guerra y que sea tan compleja entenderla y luchar en contra de esa situación de guerra que tenemos. Alcalde, exactamente cuáles son los grupos que ustedes han identificado, cuál es el grupo que está reclutando menores en esta zona del país, y también quiero preguntarle, pues, ¿desde qué edad están registrando ustedes estos casos? Porque veíamos incluso denuncias desde hace varios meses desde el CRIC que hablan de niños de menos de 15 años que están siendo reclutados por estos grupos. ¿Qué información tiene usted sobre estos temas? Sí, mire, pues tenemos la verdad muchas situaciones. Es que, se los digo, por ejemplo, a mí me da temor, digamos, dar nombres, dar ese tipo de cosas, porque pues nosotros estamos acá en el territorio y es muy, muy complejo, ¿no? La verdad se ha dicho, no por miedo, porque igual nacimos y tenemos que algún día morirnos, pero yo creo que es muy difícil la situación, digamos, nuestra. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos decir, vea, son tales personas, son tales, o son tales grupos, o estos grupos, eso nos coloca una lápida en el cuello, eso es muy complejo, pero sí podemos decir que hay demasiados niños y niñas vinculadas a la guerra en este momento. Las organizaciones sociales, el movimiento indígena, la Guardia Indígena, ha venido haciendo un trabajo muy importante para poder sacar a estos niños de la guerra, que muchos se van por necesidad física, ¿cierto? Otros engañados, otros, digamos, incentivados por ciertas dádivas que pueden encontrar. Y la institucionalidad de alguna manera también está tratando de hacer ese esfuerzo junto con todo lo que es la institucionalidad, sí, las diferentes fuerzas del Estado y las instituciones, pero es muy difícil luchar contra esta realidad porque, vuelvo y digo, son tantos los grupos que en este momento se están peleando los territorios. Por ejemplo, nosotros estamos aquí sobre la transversal El Libertador, que comunica prácticamente comunica en este momento a 2 departamentos, Cauca y Huila, pero está desembotellando, diríamos, todo el sur del país. No, por aquí, pues, digamos, cuando se termina esta vía, aquí prácticamente la comunicación entre Popayán y Bogotá bajaría en alrededor de 3 horas. Entonces, esta es una vía muy importante y entonces también se convierte en un corredor, sí, del narcotráfico demasiado importante, y eso hace que la guerra, digamos, sea tan compleja y en medio de la guerra lo más difícil es que están quedando los niños y las niñas. Como les decía, INSA, hasta el año pasado teníamos la cifra, el más alto índice de reclutamiento de niños y niñas. Eso es lo complejo del punto. Alcalde, ¿usted ha tenido oportunidad en algún momento de hablar con estos menores, ya sea porque logran desertar, logran ser recuperados? ¿Qué les dicen estos menores que finalmente están, como usted lo decía, solamente encontrando una oferta o se llevan la oferta que más llama la atención? Porque es muy difícil pelear contra esas estrategias de los grupos ilegales, así esté todas las instituciones disponibles. ¿Qué ha logrado hablar con los niños o con los padres de estos niños sobre, digamos, las consecuencias que tiene este reclutamiento ilegal de los menores? Es muy complejo por una razón. Mire, usted les pregunta a cualquiera de los niños y las niñas y dicen que se fueron por voluntad propia. Claro, no es voluntad. Uh-huh. Obviamente se van. Es porque efectivamente son, por así decirlos, los endulzan, ¿cierto? Los endulzan con ciertas dádivas, ¿cierto? Entonces no es que sea una voluntad libre y valga la redundancia, sino que esa voluntad tiene que ver con la falta de algunas condiciones y que las pueden encontrar ahí. Muchos casos no son niños que tienen, digamos, son humildes, pero tienen las condiciones de educación, tienen las condiciones de alimentación, de ropa, pero, digamos, sienten y ven en medio de su adolescencia que pueden ser mucho más felices con una moto,
con un arma, el arma genera también cierto nivel de poder. Son muchas condiciones psicológicas, sociológicas también diríamos, que generan que en este momento los niños, los adolescentes, estén, digamos, también vinculándose a ese camino. Por eso también la responsabilidad es estructural. Esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Sí. De la institucionalidad, de la educación, de los medios de comunicación, de todos y de todas. Debemos luchar en contra de este fenómeno terrible que es el reclutamiento forzado, que algunos dirían no es forzado porque vienen voluntariamente, ¿cierto? Si usted le preguntara a la mayoría de esos niños, y claro, no es voluntario. O sea, sí, ha habido todo un proceso de, por así decirlo, maldecirlo, enamoramiento, ¿cierto? Sí. Que genera que estos niños y niñas y adolescentes terminen en estos grupos debido a esas dádivas. Entonces son situaciones muy complejas, digamos, que poco a poco, digamos, el conflicto se ha ido enquistando en los imaginarios de los niños y las niñas y nos tienen en esta situación tan compleja. Sí. En este momento. Alcalde, quería preguntarle por un caso puntual. Usted nos mencionaba el tema de las redes sociales. Sabemos que hay redes que se convierten en el canal perfecto para engañar y enamorar, como usted utilizaba el término, a estos jóvenes, a estos niños, pero vimos también el caso de emisoras clandestinas que estaban ocupando ciertos diales en diferentes regiones. ¿Eso todavía se está dando o ya se logró, digamos, controlar la emisión de estos mensajes que buscaban era también generar un reclutamiento ilegal? No, en este momento acá en nuestro municipio no, en nuestros territorios no, pero las redes sociales sí, sobre todo el Facebook, creo yo es la red que más, Instagram también las usan mucho para poder reclutar, para poder decir, mire, esta es la vida que se merecen, esta es la vida que tienen y se ha generado, yo diría, vuelvo e insisto mucho en el imaginario, en todos los jóvenes, sobre todo de acá de estos territorios, que esa es la vida, la mejor vida que puede ocurrir, ¿no? Entonces ahí hay una tarea muy importante que hacer desde todos los sentidos, porque, insisto, cuando uno habla con los niños que son recuperados, digamos, de esta situación, pues resulta que muchos dicen, y algunos, imagínense ustedes, algunos, después de todo un trabajo que hay que hacer para recuperarlos, resultan nuevamente regresándose. Esto es una realidad muy, muy terrible porque casi están sometidos a un lavado de cerebro, diríamos, con el cual es muy difícil luchar también y que hay que hacer una atención integral. Sí, alcalde, ¿qué hace falta? Usted nos dice que es una tarea muy difícil y cada vez es más compleja, sobre todo por las condiciones económicas, por las redes sociales, pero ¿qué hace falta entonces para comenzar a revertir esta situación que sin duda no se soluciona en un corto plazo, sino que necesita mucho tiempo, pero que hace falta, por ejemplo, del Estado, del gobierno, que en muchas ocasiones anunció conversaciones de paz, acercamientos con esos grupos ilegales, pero lastimosamente fallaron? ¿Qué hace falta, no sé, o qué mensaje enviarle, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro para prestarle más atención al caso de reclutamiento de menores y más en el Cauca, que se está complicando en los últimos meses? Yo diría que para este tema sugeriríamos, es una cosa, que se cambió el modelo de salud, y hago esa comparación, se cambió el modelo de salud, ¿cierto? Pasamos del modelo de salud de atender al enfermo a prevenir la enfermedad. Esa es como la lógica del nuevo modelo de salud, ¿cierto? En teoría. Ahora, diríamos lo mismo en el tema del conflicto. No hay que invertir en tratar de las situaciones, por ejemplo, de los usos de cultivo ilícito. Hay municipios como el nuestro que hemos logrado que prácticamente bajemos a cero los cultivos de uso ilícito como la coca o la marihuana, por ejemplo. Entonces necesitaríamos que incentiven más y incentivemos y nos ayuden más a los municipios que estamos previniendo, ¿cierto? Eso es una tarea estructural porque eso nos va a ayudar, por ejemplo, a fortalecer todos los mecanismos que tenemos, a atacar de raíz y estructuralmente la situación, ¿cierto? No es tanto, vuelvo y digo, atacar la enfermedad, es prevenir la enfermedad. Esa es como una comparación, digamos, que nos va a permitir entender de manera más estructural todas las políticas que se puedan hacer desde el Estado para atender esta situación. Eso es básicamente, y es lo que nosotros también estamos haciendo, pues a nivel también educativo, es como generamos unos canales de prevención. Entonces hemos estado identificando como esas situaciones. Entonces, claro, hay que mirar cómo los jóvenes, digamos, que están susceptibles y que uno ve que están como generando ese imaginario, entonces hay que comenzar a generar estrategias, y no es únicamente estrategia educativa, tienen que ser estrategias desde todos los frentes del Estado para prevenir esa situación. Eso es un tema, vuelvo e insisto, estructural, pero también se trata es de generar políticas de prevención, no de invertir ya cuando se genera la situación. Eso es un tema que creemos que puede funcionar
al igual que como fue pensado y estructurado el cambio del modelo de salud, que para muchos, pues eso ya es otro tema, no quiero meterme en esa lógica, pero sí puede servir en términos de las políticas para prevenir todo el tema de que los niños, las niñas sigan siendo reclutados y sigan siendo alimento y carne de cañón de esta guerra. Sí, y ustedes han tenido oportunidad de decirle directamente al gobierno, al presidente Gustavo Petro, digamos, estas propuestas, ustedes que están el día a día en el territorio, les toca implementar un montón de estrategias para prevenir el reclutamiento o proteger a los menores. ¿El gobierno los ha escuchado a la hora de tener en cuenta sus propuestas que de verdad, digamos, están adaptadas a lo que necesita hoy el territorio? Sí, hay algunos escenarios, sí hace falta un poquito más de diálogo, tendríamos que decir, pero efectivamente creo que el gobierno ha tenido toda la disposición, nos hace falta fortalecer esos canales para realmente operativizar, digamos, este tipo de ejercicios que venimos desarrollando. Nosotros igual estamos avanzando, acá hay una cosa que se denomina el Plan Cauca, se está reactivando, esperamos que ojalá eso nos ayude a mitigar, a fortalecer. Miren, nosotros tenemos una realidad muy compleja, ahorita estamos saliendo de un tema que es todo el tema de la ola invernal. Sí. Por ejemplo, aquí el municipio de Páez quedó totalmente incomunicado, sí, nosotros estuvimos incomunicados con el Huila, estuvimos incomunicados con Popayán. Entonces son muchas situaciones, digamos, que también generan, pues, que una cosa conlleva a la otra. Entonces es un tema, insisto, que no se va a poder resolver de inmediato, pero que sí necesitamos el esfuerzo de todos. Miren, nosotros ahorita estamos haciendo otra tarea, el tema de fortalecer el turismo. Y si me dan la oportunidad aquí, el municipio de Insá, nuestro municipio, es patrimonio histórico y cultural de la humanidad, pero por ejemplo, nadie lo conoce, yo creo que ni Blue Radio lo conoce, ni en Colombia ni en el Cauca. Nosotros somos una potencia turística, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, pero mire, no pasa nada, nosotros desde ahí que también tenemos que comenzar a difundir para que nuestros niños, niñas tengan oportunidades, por ejemplo, de emprendimientos, que desde ahí, desde el fortalecimiento del turismo, podamos generar nuevos caminos. Nosotros producimos el café más suave del mundo, reconocido a nivel mundial, pero no pasa nada. Entonces también ahí es un llamado, por ejemplo, muy respetuoso a los medios de comunicación que también, por ejemplo, no conozcan o no nos llamen solamente cuando tenemos esta clase de hechos terribles que hay que denunciarlos, que efectivamente hay que visibilizarlos, pero también nos ayuden a visibilizar lo bonito que tiene nuestro municipio, lo bonito que hacen nuestros niños, niñas también, que tienen sus propios emprendimientos de café, que tienen muchos emprendimientos y que nos ayuden con esto a fortalecer y que estos niños tengan nuevos sueños y que no sea el sueño coger un arma o andar en una moto, sino que el sueño sea volverse emprendedores, volverse líderes de sus diferentes comunidades. Es eso también, digamos, por eso digo que esto es una tarea de todos y de todas. Así es, alcalde, me quedo con esa frase que usted menciona, de que los niños, no solamente de esa región, sino de todo el país, siempre tengan nuevos sueños y que la oportunidad sea más allá de ese camino ilegal y, como usted lo dice, seguir informando lo bueno, denunciando lo malo. Sabemos que en esa zona del departamento del Cauca hay muchas opciones turísticas y que eso debería ser lo que está inundando las redes sociales y no las cosas negativas. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes, sobre todo, de que se pueda restablecer todo el tema académico sin ningún problema para la próxima semana. Y, por supuesto, también estará hablando de los proyectos turísticos del municipio de la región, que también es muy importante para fomentar la seguridad. Gracias, alcalde, que tenga una buena noche. Bonita noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde.